sería importante que revisaran este texto o estos libros para que revisen la naturaleza que tienen estos, porque parece que ya tenemos instituciones de carácter supranacional en donde los estados tendrían que sujetarse a lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero ¿hasta qué punto sería cierto que es una cuarta instancia o si simplemente la Corte Interamericana establece criterios genéricos de interpretación de los derechos consignados en los tratados que conforman el sistema interamericano de protección de derechos humanos? Esto todavía inclusive lo pueden trabajar, si a alguien le interesa esa línea de investigación, como un tema de tesis. Adelante, Alejandro. Entonces, si la Corte Interamericana es una cuarta instancia, aquí los tratados internacionales sí están por encima de la Constitución, ¿no? En principio, el problema es que la principal crítica que se hace al sistema interamericano de protección de derechos humanos es que no constituye una cuarta instancia y no se constituye en el último órgano revisor de los asuntos. ¿Por qué? Porque imagínense, ¿para qué tenemos el juicio de amparo? El juicio de amparo es principalmente para identificar aquellos actos de autoridad que son irregulares y que son violatorios de derechos fundamentales. Y los efectos que tiene el juicio de amparo son restitutorios en principio. Entonces, lo que se busca es que se restablezca la situación que se tenía hasta antes de la existencia de la violación de derechos fundamentales, que en principio esa es la función que tiene el juicio de amparo. Y cuando vamos al juicio de amparo, lo que hace el Tribunal Colegiado de Circuito cuando resuelve un asunto es justamente entrar a revisar si se cumplieron al menos las formalidades esenciales del procedimiento, ya sea que estemos hablando en materia civil, penal, mercantil, familiar, fiscal. Lo primero que tiene que revisar el juez de amparo es que esté debidamente fundado y motivado el acto que se considera que es violatorio de derechos fundamentales. Y lo que tendría que revisar el tribunal colegiado es revisar cuestiones de legalidad, porque en realidad lo que hacen los tribunales colegiados es verificar que se cumpla con este principio, que esté debidamente fundada y motivada o motivado el acto que dio origen a esta supuesta violación de derechos fundamentales. Entonces, en este esquema, si lo vemos en sentido estricto, con esto es con lo que agotamos cualquier procedimiento en el orden jurídico interno. Pero ¿qué ocurre cuando existen situaciones donde abiertamente la autoridad violenta los derechos fundamentales y va poniendo piedritas en el camino a efecto de evitar que se investigue, que se descubra qué fue lo que sucedió? Ejemplo, tenemos ahí el Radilla Pacheco, pero también en el caso de Ayotzinapa, que es un caso que seguramente va a llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recuerden por ahí lo que pasó también en Texcoco, en donde pues existieron violaciones flagrantes, y aquí es donde encontramos una cuestión que nos empieza a hacer ruido. Y lo que nos empieza a hacer ruido en este esquema es que, por ejemplo, la Corte Interamericana en estos casos entró a revisar qué es lo que estaba sucediendo con el Estado mexicano y empieza a revisar si el Estado mexicano actuó de conformidad al marco internacional, de acuerdo a los compromisos contraídos previamente por el Estado mexicano. Y justamente es aquí donde nos lleva a esta discusión de si la norma internacional debería de estar por encima del orden jurídico interno, porque lo que hacen los estados en los tratados en materia de derechos humanos principalmente es limitar el campo de actuación de la autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Porque ya no es como en las teorías estas de Hobbes y de Locke, que veían al Estado como la máxima voluntad. Sin embargo, con estos tratados limita su campo de actuación. Ya no puede llegar y asesinar gente de manera indiscriminada porque son güeritos, porque son morenos, que porque eres católico, que porque eres testigo de Jehová, que porque eres gitano, porque eres homosexual o por lo que sea. Esto ya no se puede hacer. El campo de actuación, es decir,
esta omnipotencia que podía tener el Estado en la época en la que lo revisó Hobbes y Locke se encuentra ya limitada por los propios tratados. ¿De acuerdo? Entonces, podemos discutir y cada quien de ustedes puede tomar la postura que mejor le acomode, pero insisto, si algún día les toca litigar, en algún momento tendrán que echar mano de los derechos que se encuentran consignados en la Constitución, en otro momento de una interpretación quizá más amplia que se haga por parte de los tribunales internacionales o bien que se encuentren consignados en los tratados, van a tener que echar mano de estas interpretaciones. Ahora, veamos qué es lo que dice la Convención de Viena de acuerdo al cuadrito que tenemos en pantalla. De acuerdo a la Convención de Viena en su artículo 27, de acuerdo a esta convención, no se puede invocar el derecho interno para incumplir el contenido de los tratados. Y esto implica que los estados, cuando celebran algún tratado, no pueden decir, ¿sabes qué? No puedo cumplir con el contenido de este tratado internacional porque existe una disposición de derecho interno que me impide cumplir con el objeto y fin de un tratado. Vamos a observar, déjenme ver si puedo encontrar aquí el artículo para de una vez proyectarlo y ver de qué se trata esta prohibición que tendrían. Denme un segundito, lo que me abre. Bien, ya lo tengo por aquí y le vamos a dar lectura. Artículo 27. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46 de esta misma convención. Y fíjense bien que, por ejemplo, el Estado mexicano, si celebra algún tratado, sí tiene el derecho de formular reservas. Esto de formular reservas significa que el Estado puede decir, no quiero que me apliquen el contenido del artículo sutano de tal porque se encuentra en contraposición con el orden jurídico interno, con el orden jurídico nacional. No te estoy diciendo que me exceptúes del cumplimiento total del tratado, solamente te estoy diciendo que no me apliques este artículo en particular porque puede chocar con el orden jurídico interno. Pero el Estado, una vez que asume compromisos a nivel internacional, las reservas tienen ciertos límites. Y estos límites que tienen las reservas obedecen a que no pueden ser formuladas o no pueden atentar contra el objeto y fin del tratado. ¿De acuerdo? Y vamos a observar que si el Estado no formula estas reservas, se entiende que acepta el contenido íntegro de ese tratado. Y no puede alegar el Estado que existe una disposición a nivel interno que le impide cumplir con ese tratado. Si no formula una reserva en ese sentido, el Estado no podrá alegar que existe una disposición interna que le impida cumplir con sus obligaciones a nivel internacional. Y justamente en el Radilla Pacheco, para quien ya le haya dado lectura, se habrá dado cuenta que cuando se le ordena al Estado mexicano las adecuaciones al Código de Justicia Militar y al Código Penal Militar y a nivel constitucional, se le dice al Estado mexicano, tienes que modificar tu orden jurídico interno para hacerlo conforme a lo que establece el Pacto de San José. Pero vamos a ver que el artículo 46 de esta misma convención también nos señala algunas limitantes que se tienen para hacer valer justamente este derecho, para decir, no puedo cumplir con lo que dice el tratado, porque puede ser que sea una norma que esté contenida en el texto constitucional y veamos cómo lo establece. Artículo 46. Disposiciones de derecho interno concernientes a la competencia para celebrar tratados.
Párrafo primero. El hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifiesto en violación de una disposición de su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados, no podrá ser alegado por dicho Estado como vicio de su consentimiento, a menos de que esa violación sea manifiesta y afecte a una norma de importancia fundamental de su derecho interno. Si estamos hablando de una norma de importancia fundamental, no podríamos estar hablando de algún derecho o de alguna disposición contenida, por ejemplo, en la Ley Federal del Trabajo, en la Ley General de Acceso y Protección, perdón, a la Ley General de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y demás. No podríamos estar hablando de una norma de esta naturaleza. En el único supuesto en la que se podría alegar que no puede cumplir con el contenido de una norma internacional es solamente que derive de una norma que se encuentre dentro de la propia Constitución, porque fuera de la Constitución no vamos a encontrar normas fundamentales de derecho interno. Forzosamente, para decir estoy impedido para cumplir con ese tratado, es señalar, tengo un problema a nivel constitucional, mi norma interna, mi constitución, me prohíbe el cumplir con el objeto y fin de ese tratado o con alguna otra disposición que esté contenida en ese tratado. Que será el único supuesto en la que el Estado puede alegar que no puede cumplir con el compromiso internacional. Bueno, vamos a regresar en este momentito al cuadro, porque ya casi lo terminamos, y tenemos también formas de incorporación al derecho interno. Estas formas de incorporación del derecho internacional al derecho interno tenemos esencialmente dos. Esta que es automática y cuando se requiere un acto especial de incorporación al derecho interno. Normalmente las constituciones de los estados establecen el lugar que debe de tener los tratados frente al derecho de los propios estados y evidentemente esto incluye al derecho constitucional. En el caso de nosotros está claro que el artículo 133 y el artículo primero constitucional establecen el lugar que deben ocupar estos tratados frente a la Constitución y en general con el resto de las normas que existen en territorio nacional. Si queremos revisar de cualquier país, lo primero que tendríamos que revisar es qué dice su Constitución en relación a los tratados y el lugar que ocupan, ¿de acuerdo? Lástima que no hay tiempo de hacer un ejercicio de derecho comparado, pero sería interesante revisar cómo las constituciones latinoamericanas o europeas identifican el lugar que deben de ocupar los tratados en su derecho constitucional, en su derecho interno. Y así vamos a encontrar que existen algunas normas fundamentales que le dan prioridad al derecho internacional sobre el derecho interno. Y si alguien tiene curiosidad en revisar el tema, chequen cómo se encuentra redactada la Constitución de Argentina y traten de identificar cuál es su bloque de constitucionalidad. ¿De acuerdo? Y una vez identificado esto, lograrán saber cuál es el papel o el lugar que tienen estos tratados, principalmente en materia de derechos humanos, y el Pacto de San José, porque existen algunas legislaciones que de manera expresa señalan los tratados que se encuentran en la cúspide de su orden jurídico. ¿De acuerdo? En el caso de nuestro país no tenemos un listado, no dice Pacto de San José, la Convención de Belém do Pará o alguna otra, no lo dice. Pero si es explícita la Constitución en decir cuál es el lugar que guardan frente a la Constitución. Y tenemos dos formas de incorporación de las normas internacionales.
una que es automática y otras que requieren de un acto especial de incorporación. Y aquí, en la forma automática, los estados otorgan una jerarquía superior al derecho internacional frente al derecho interno, pero esto lo señalan de manera expresa dentro de sus textos constitucionales para identificar qué normas o qué tratados se encuentran en la cúspide de su orden jurídico. Y vamos a observar que en algunos otros ordenamientos jurídicos, en algunos otros sistemas, como en el nuestro, sí se requiere de un acto especial de incorporación. Y en el caso de nuestro país, el artículo 133 establece lo siguiente. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado. ¿Cuál es este acto especial de incorporación? La aprobación del Senado. Este es el acto especial que se exige para la incorporación del derecho internacional al derecho interno. En algunos otros países bastará con la firma del jefe de Estado o de la autoridad que tenga facultades para vincular a ese Estado con el resto de los miembros de la comunidad internacional. En el caso del artículo 133, en el caso de nuestro país, exige que para que puedan incorporarse al derecho interno, si están despiertos, claro está, los senadores, tendrán que aprobar ese tratado o esas normas internacionales para que puedan ser la ley suprema de toda la Unión, como lo establece el artículo 133. Fíjense que el artículo 133 tiene una historia, digamos que muy peculiar, una evolución que ya se ha detectado inclusive desde la Constitución de Apatzingán o la Constitución de 1814, y vamos a encontrar que prácticamente desde que nace la vida independiente en nuestro país, pues el Congreso ha tenido ciertas facultades para la aprobación de ciertos actos que realiza el Ejecutivo. Y en ese sentido vamos a encontrar que dentro de la Constitución de 1814, el Supremo Congreso que se creó para la época tenía lo siguiente. Artículo 108, decretar la guerra y dictar las instrucciones bajo de las cuales haya de proponerse o admitirse la paz, las que deben de regir para ajustar los tratados de alianza y comercio con las demás naciones y aprobar antes de su ratificación estos tratados. Veamos ahora las facultades que tiene el Ejecutivo. Artículo 159. Publicar la guerra y ajustar la paz, celebrar tratados de alianza y comercio con las naciones extranjeras, conforme al artículo 108, correspondiéndose con sus gabinetes en las negociaciones que ocurran por sí o por medio de los ministros públicos de que habla el artículo 104, los cuales han de entenderse inmediatamente con el gobierno, quien despachará las contestaciones con independencia del Congreso, a menos que se versen los asuntos cuya resolución no está en sus facultades y de todo dará cuenta oportunamente al mismo Congreso. Y aquí podemos observar el lugar que ocupan y quién debía de participar en la aprobación de estos tratados. En el caso de la... Perdón, ¿qué pasó, Omar? En el caso de la Constitución de 1814, podemos observar claramente cuál es la función que tenía a su cargo el Congreso y que definitivamente pues tenía que pasar por el Congreso los pactos, los acuerdos alcanzados por el Ejecutivo y que tenía que hacerse esta revisión finalmente por el Congreso. Veamos cómo se reguló esto en la Constitución de 1824. En el artículo 161 establece lo siguiente. Cada uno de los estados tiene la obligación de guardar y hacer guardar la Constitución, las leyes generales de la Unión y los tratados hechos o que en adelante se hicieren por la autoridad suprema de la Federación con alguna potencia extranjera. Y aquí ustedes se podrán percatar
que los tratados, de acuerdo a la redacción de la Constitución de 1824, estos se encontraban por encima del derecho de las entidades federativas. ¿De acuerdo? Entonces las entidades federativas tenían que respetar la Constitución, las leyes generales y los tratados celebrados por el Ejecutivo Federal. ¿De acuerdo? Recuerden que en la Constitución de 1824 todavía existía por ahí hay un jaloneo y en cuanto a la forma que habría de adoptar el Estado mexicano. En la Constitución de 1836 todavía se mantienen algunas de las facultades, o mejor dicho, leyes de 1836, y vamos ahora a la Constitución de 1857. En la del 57, el artículo 126 establecía lo siguiente: esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados hechos o que se hicieran por el presidente de la República con la aprobación del Senado serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes o tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados. Como podrán ver, ya hay una aproximación en este artículo 126 a lo que se pensó para la Constitución de 1917. ¿De acuerdo? En la Constitución de 1917 se estableció lo siguiente: esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados hechos y que se hicieran por el presidente de la República con aprobación del Congreso serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados. Aquí solamente les llamo la atención en lo siguiente. En la Constitución de 1857, por ahí recordarán que tuvimos la disolución del Senado de la República. Luego entonces, la entidad encargada de la aprobación de los tratados era la Cámara de Diputados, y solamente era la Cámara de Diputados porque no existía la Cámara de Senadores. En la redacción original, que es la que estamos revisando del artículo 1917, si ustedes se dan cuenta, aquí señala que es con la aprobación del Congreso. No está diciendo que sea solamente del Senado de la República como se establece a la fecha, sino que cuando inicia su vigencia la Constitución de 1917, los tratados tenían que pasar no por una cámara, sino por ambas. ¿De acuerdo? Recuerden que la idea de que sea el Senado de la República el que se encargue de la aprobación de los tratados es porque tiene la representación de los intereses de las entidades federativas y no de la población. Luego entonces, el Senado de la República, por ahí recordarán, que también tiene la facultad exclusiva de revisar la política exterior del Estado mexicano. Y en consecuencia también tiene la facultad de aprobar los tratados que celebre el presidente de la República. Ya no tenemos tiempo por la hora y en la próxima sesión ya con esto damos por terminada la unidad número 1 y vamos a iniciar, nada más si tienen tiempo, chequen qué son las normas, ay se me fue el nombre, perfectas, imperfectas, más que perfectas y menos que perfectas. Chequen esa clasificación de la norma porque buena parte de los autores en esta materia, algunos consideran que las normas del derecho internacional público se ubican en las normas imperfectas. ¿De acuerdo? Entonces, esto va de la mano todavía con la discusión de si es una rama o no del derecho. Bueno, ya no los entretengo más y pues nos vemos en la sesión del próximo lunes. Que tengan un excelente fin de semana y cuídense mucho. Hasta luego. Nos vemos, Ale. El lunes te prometo ya responder. Buenas tardes, profe. Gracias, hasta luego. Normas perfectas, imperfectas, más que perfectas y menos que perfectas. Sí, por favor. Ok, gracias, buena tarde. Gracias, buena tarde.